Hola, soy Marvin Vélez y este es mi canal, un espacio para profundizar en la palabra de Dios, reflexionar sobre la vida cristiana desde el nuevo pacto y crecer en una fe viva, libre de religiosidad y centrada en Cristo. Bienvenido. Dios los bendiga a todos los que fielmente siguen las transmisiones que hacemos a través de este canal de Leo Vélez. Reciban un saludo de mi parte. Espero que el Señor esté bendiciendo sus vidas y les esté cada día iluminando con el conocimiento espiritual de su palabra, porque es la manera en la que seguramente el Señor nos dará el crecimiento, el desarrollo y el perfeccionamiento que requiere de cada uno de nosotros. Hoy estoy muy contento porque tengo conmigo dos personas que aprecio mucho en Cristo Jesús. Mi hermana Rosemary, Amén, que está aquí conmigo, y mi hermana Fátima, ¿verdad? Generaciones distintas, ¿verdad? Sí. Para darle un toque especial al programa. Así que bienvenidas mis amadas hermanas. Gracias. Quisiera que cada una de ustedes pudiera brindar un pequeño saludo. Amén. Para todos los hermanos que les conocen y también para los que no les conozcan, que sepan de ustedes un momentito. Dios les bendiga, hermanos, por este medio. Para mí es un privilegio compartir este espacio con mi hermano, ya que de alguna manera por medio de este medio podemos llegar a muchos almas y corazones necesitados y para darles una palabra de esperanza y vida. Por eso para mí es un honor estar aquí compartiendo con usted, hermano. Amén. Amén. Pues muchas gracias primeramente por invitarme, hermano, y pues para todos los amigos y hermanos en Cristo que están pendientes de estas transmisiones, pues el fin es que lleguemos, como bien lo decía mi hermana Rosemary, a más almas, compartiendo de la palabra y dando Amén, testimonio de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Amén. La verdad que esperamos que este momento sea de bendición para todos ustedes y pues muchas gracias. Bueno, como siempre se los digo, nunca le anuncio el tema a nadie. El día que lo haga también se los voy a mencionar. Siempre los trato de agarrar en curva para que sean espontáneos, para que no tengamos que hacer las cosas demasiado prefabricadas, sino que digamos lo que tenemos Amén, en el corazón y lo que el Señor en su misericordia les pueda ir dando a todas las personas que comparten conmigo este espacio. Hoy quiero empezar la pequeña meditación y para que ustedes estén enteradas, voy a tratar de ser lo más breve que pueda y después de compartir unos minutos, pues tendrán ustedes el tiempo para hacer preguntas, para aportar y para contradecir también. Aquí se vale lo que esté en el corazón de ustedes, se vale que se diga. No venimos a discutir con nadie, pero sí a exponer lo que creemos de la palabra del Señor. Amén. En esta ocasión, yo quiero empezar haciendo un par de preguntas. ¿Cuánto tiempo de tu vida cristiana llevas siendo un lobo solitario? ¿Cuánto tiempo llevas de creer que tú, el Señor, son suficientes para seguir adelante y terminar tu carrera bien en Cristo? ¿Cuánto hace que has llegado a la conclusión? Otra pregunta. ¿Cuánto hace que has llegado a la conclusión que no vale la pena juntarse con los cristianos? No vale la pena reunirse y has perdido el enfoque, has perdido el propósito y no le encuentras valor al tiempo, a la disposición y aún hasta el gasto económico que puedes hacer para llegar y reunirte con los santos. De manera que caminas, como ya lo dije al principio, como un lobo solitario, creyendo que tú y el Señor contra el mundo es posible. Yo no sé cuántos de verdad han tenido esa actitud, tal vez tienen esa disposición. Esa es la conclusión después de años de congregarse y ver en sus vidas una esterilidad que no cambia. Toman la decisión de
mejor, ¿para qué me reúno? ¿A qué me reúno? A encontrarme a un montón de gente hipócrita, que es muchas veces lo que la gente dice, y déjeme decirle que es muy cierto, a encontrarme un montón de gente más pecadora que yo, que lo que me hacen es dar malos ejemplos, y también lo cual es muy cierto en muchas ocasiones. Y después de algún tiempo, miles de cristianos hoy en día en todo el mundo han tomado la decisión que la vida cristiana es mejor vivirla entre el Señor y mi persona, y se acabó. A lo sumo, tener el núcleo familiar, si alguien ya está casado y tiene hijos, hacer de su hogar su pequeña iglesia, y muchas personas les he oído yo decir: hermano, esta es mi iglesia, mis ovejas, yo soy el pastor, mi ayuda es mi esposa y mis ovejitas a cuidar son mis hijos. Después de eso no tengo interés alguno de ninguna otra cosa. Yo sé que muchas personas viven y están en esa condición. Es más, a raíz de la pandemia, los que se recuerdan de del bendito tiempo en el que nos tocó estar encerrados a todo mundo, en esa pandemia en la que los líderes decidimos, los que predicamos la palabra, pues transmitir mensajes, etcétera, y muchas cosas a través del internet. La gente empezó a darse cuenta después de 2, 3, 4 meses de encierro que se podía tener un poquito de alabanza con el televisor o con el computador enfrente y cantar un ratito al Señor, escuchar un mensaje y de ahí seguir la vida sin ningún otro conflicto. Eso es lo que en la realidad le ha tocado o las conclusiones a las que han llegado muchas personas. Y el descenso de asistencia a las diferentes iglesias, pues a nivel mundial es escandaloso ver cuánta gente ha dejado de congregarse. La realidad es que el camino del Señor para nada puede ser de esa manera. Yo quisiera utilizar la historia de los 2 discípulos camino a Emaús para ejemplificar cuál realmente debe ser la ruta que nosotros debemos de seguir. Cuando Lucas 24 nos narra y se ocupa ese evangelio de tener muchos versículos para narrar una pequeña historia de 2 discípulos que cuando el Señor muere deciden ellos, y el Señor ya había resucitado por supuesto, pero ellos sin saberlo deciden retirarse e irse camino a Emaús. Estas personas probablemente eran familiares, que existían grupos familiares entre los discípulos, es decir, 2 hermanos, 3 hermanos, etcétera, que conocían al Señor, probablemente eran muy amigos, y la familiaridad y la amistad, eso sí, los tenía a ellos unidos, y dijeron: bueno, pues no se mencionan los nombres de ellos, pero tú y yo, amigo o familiar, como haya sido, pues vámonos, y se fueron para Emaús. Empezaron a caminar una ruta indiscutiblemente enajenada de la comunión de los santos, ajena al corazón del Señor, que les había dicho al nomás resucitar. La primera orden del Señor en el nuevo pacto, como yo siempre lo he dicho, fue: reúnanse, búsquenme, porque yo estaré en Galilea y ahí me veréis. Así que no podemos negar que el primer mandamiento del Señor, estos discípulos precisamente lo estaban incumpliendo, y ellos agarraron camino a ese lugar pensando ellos que era la mejor ruta a seguir, y que no estaban perdiendo, no estaban dejando pues absolutamente nada de valor para ellos. Lo interesante de esta historia es que en el camino, y déjenme mejor narrársela para no estarle leyendo versículo por versículo, lo interesante de esta historia es que el Señor se les aparece en el camino. Tal vez alguno de ustedes dirá: se da cuenta, hermano, a pesar del camino que ellos tomaron individualista, ahí va el Señor con ellos, como yo pienso que el Señor va conmigo. Pero déjenme continuar con la historia, porque resulta que estos discípulos iban en el camino, el Señor se les aparece más real que para muchos, y caminó con ellos por un gran espacio
de tiempo hablándoles del reino de Dios, hablándoles de lo que él había padecido, hablándoles de tantas cosas, mostrándoles maravillas de la palabra del Señor, revelándoles cosas preciosas, pero con un pequeño problema: ellos no lo conocían y no entendían. Curioso, ¿verdad? Sí. Alguien dirá: no, yo quiero esa experiencia, yo quiero caminar con el Señor, yo no necesito otra cosa más, yo no necesito a ese mugroso hermano, a ese chismoso hermano, a ese pecador hermano que me tengo que sentar a la par de él y que es un hipócrita, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no necesito ese tipo de personas. Yo lo que necesito es caminar con mi Jesús y me basta y me sobra. Pues mire, ahí van dos caminos a Emaús, con el Señor hablándoles a la par, mostrándoles la palabra, y ellos ni lo reconocían ni le entendían, porque ese es exactamente el camino que terminan viviendo aquellas personas que, contrariando las órdenes del Señor, se separan del rebaño y quieren vivir como lobos solitarios. Ese no es el camino a seguir de ningún creyente, y vamos a explicar en la mayor brevedad posible cuál es el resultado de ese caminar. Bueno, estos discípulos tenían al Señor, el Señor fielmente iba con ellos, el Señor fielmente les hablaba, pero todo eso no les resultaba en nada. A ellos dice que solo les ardía el corazón, dijeron ellos después en su testimonio: nos ardía el corazón, algo percibíamos, algo sentíamos. Por supuesto, si usted decide agarrar esa ruta individualista, yo no le voy a decir que usted no va a estar sintiendo algo del Señor, como le pasa a muchas personas que se alejan y al principio lo que hacen es: véngase mi amorcito, y se vuelve tan cariñoso con la esposa después de que casi ni se hablaban. Pero como dejaron la iglesia y los dos estuvieron de acuerdo, hoy son muy unidos y ponen a sus hijos alrededor de la mesa, empiezan a orar, empiezan a hablar del Señor. Algo pasa, pero con el tiempo todo eso se pierde, porque están contrarios a la economía de Dios. Están contrarios a la forma en la cual el Señor realmente quiere tratar con los suyos. Pero el Señor en su misericordia propició que llegara la tarde, que entraran las tinieblas del día, que declinara el día, y ellos tuvieron que pernoctar en una posada. Y ahí el Señor aprovechó, dispuso las cosas para que ellos mismos, bendita la misericordia de Dios para esos dos, lo invitaran y le dijeran al forastero que por favor pasara con él. A esas alturas no era más que un forastero el Señor para ellos, pero algo que les impactó. Le dijeron: te invitamos a que poses con nosotros. El Señor decidió, obviamente Él estaba preparando todo ese ambiente, y pasar, y llegó el momento en que habría de sentarse a la mesa. Y dice el pasaje que cuando el Señor tomó el pan y lo partió, les fueron abiertos los ojos. Pero esto es algo maravilloso. Ese momento en el cual le fueron abiertos los ojos, nosotros no lo tenemos que pasar inadvertido en una lección tan impresionante como esta. ¿Por qué? Porque resulta que en 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 16 dice la Escritura: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Es decir, el vino que tomamos en la cena del Señor nos conecta con Cristo de forma directa. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces el pan nos conecta en forma directa con el cuerpo del Señor. Amén. En la cena, el vino nos conecta con Jesús y el pan nos conecta con el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor agarró el pan y lo partió, que me imagino yo que tuvo alguna forma muy particular de partirlo esa noche en la cual el Señor instituyó la cena del Señor, ellos le fueron abiertos los ojos y entonces entendieron el mensaje del Señor. El Señor, solo compartir el pan, les estaba diciendo: ¿qué están haciendo ustedes sin la vida del cuerpo? ¿Qué están haciendo ustedes alejados
de la comunión de los santos. Y hermano, en ese mismo momento, Él se hizo invisible a ellos. A mí me sorprende el detalle. Yo vivo así, voy a hacer propaganda sin que me paguen nada, pero yo vivo enamorado de la Biblia textual en su edición número 4. Si alguno en algún momento dado la puede conseguir, no es tan fácil, pero si la puede conseguir, no escatime lo que vaya a gastar, cómprela. Si es amador y minucioso para estudiar y leer la escritura, le va a servir grandemente. Pero en la versión, en la textual 4, me sorprende que no dice que desapareció, sino que dice, y Él se hizo invisible. Es lo mismo, pero es más entendible cuando dice que se hizo invisible, porque no es que Él se fue, sino más bien que desapareció, pues como dicen también las demás versiones, pero para mí me fueron abiertos los ojos al ver que lo que le pasó al Señor es que se hizo invisible, es decir, ahí se quedó. Y ellos percibieron que el Señor estaba, pero de manera invisible. ¿Para qué? Para que entendieran que la única forma de poder seguir viendo al Señor era a través de sus hermanos. Dios nos dé la gracia de poder entender algo como esto que estamos explicando. Así que quiero hacer una conclusión, porque espero que los comentarios, las palabras de mis hermanas nos amplíen aún más el tema. Esta revelación que el Señor le terminó dando a estos discípulos es una revelación no solo básica, sino esencial para cualquier creyente que con seriedad no pretende solo creer con fines de perdón y salvación, sino para aquel creyente que entendió que no solo es hijo al creer en el Señor, sino también se convierte en discípulo y sabe y ha percibido que el Señor, cuando lo alcanzó por su misericordia, solo fue el inicio de un proceso. Sabe él que hay una salvación constante, una salvación orgánica, una salvación del alma, la cual debemos de nosotros proponernos alcanzar. Cuando el creyente entiende que el aceptar a Cristo es el inicio de un proceso que el Señor se ha establecido en nosotros, entonces, hermano, nosotros podemos entender que no podemos hacerlo sin una revelación como esta. Amén. Todo aquel creyente que está viviendo su vida cristiana, está procurando vivir al Señor, pero en soledad, apartado, individualizado del cuerpo de Cristo, déjeme decirle a usted con toda seguridad que usted terminará enajenado de todo aquello que Dios ha propuesto hacer con su iglesia. Creo yo, y según la revelación del Nuevo Testamento, no hay posibilidad alguna que usted pueda agradar a Dios, y no hay posibilidad alguna que usted en aquel día pueda ser aprobado por Dios si usted despreció al cuerpo. Déjenme ponerle una cita de las cuales podemos hablar muchos pasajes, pero muchos me dirán en aquel día, dice una de las parábolas del Señor: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos en la cárcel o enfermo y no te visitamos? Y el Señor les responderá: ¿por cuánto no lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños? Tampoco conmigo lo hiciste. Y le invito a que lea el resto de la parábola y que vea el fin de aquellos que no atendieron a sus hermanos. Hay muchos pasajes, todo el Nuevo Testamento grita, pero grita de verdad,
que nuestro camino es estar en la esfera de la comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Déjeme decirle 3 cosas que yo veo rápidamente. Esta revelación es básica, porque primero, solo así podemos conocer a plenitud al Señor. Amén. Efesios 3, vamos a ir rapidito al pasaje. Efesios 3, 17 al 19 dice que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la largura y la altura y la profundidad, y así conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Nadie conoce a plenitud al Señor. No piense usted que si se aparta y el tiempo que ocupa para estar con los hermanos, comiendo en comunión, en reuniones, etcétera, ese usted lo va a aprovechar para leer, para estudiar y para meterse con Dios. Va a ser más rentable para usted para conocer al Señor. Lejos de eso, la plenitud del Señor la encontramos y la conocemos a nivel de su cuerpo. Amén. Así es. Otra cosa más, otro detalle. Solo así, solo en esa comunión con el cuerpo podemos disfrutar la herencia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Quiere usted que el Señor le siga brindando sus virtudes, le siga brindando su poder, su gracia, su revelación, etcétera? Manténgase en comunión con el cuerpo. Un día usted va a terminar hablando loradas, perdóneme. Un día va a terminar usted hablando sus propios pensamientos, amén, sus propias doctrinas, y quien quita hasta inspiradas por espíritus inmundos, por andar enajenado del cuerpo de Cristo, por andar fuera de la comunión con los santos. Esa no es la vida que Dios escogió para ninguno de sus hijos. Efesios capítulo 1 y versículo 18 dice: habiendo iluminado los ojos del corazón para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, la riqueza, la gloria, la bendición, la sabiduría está depositada por Dios para nosotros en los santos. Usted no está con los santos, olvídese que va a tener todo lo que el Señor le quiere dar y disfrutar de él. Y así también, algo más tremendo, solo así somos incluidos en todo lo que Dios está procurando hacer con los suyos. Olvídese que usted está en la nómina del Señor. Si usted no responde al llamado del Señor de reunirse con los santos. Amén. Vea las iglesias de Apocalipsis, vea el último mensaje de exhortación, vea la carta profética de Apocalipsis para su iglesia, el fin del canon bíblico, en el cual aparecen 7 iglesias. No aparece un solo mensaje para nadie en lo individual. Amén. Todo el mensaje es para aquellos que están congregándose. Por eso, por alguna razón, Hebreos dice de una manera exhortativa y con advertencia: no dejen de congregarse. Amén. Como algunos tienen por costumbre, aún más cuando veis que aquel día se acerca. Y el amén, día de que seamos juzgados se acerca. Dios nos agarre no solamente caminando en justicia y santidad, sino también caminando en la esfera de su bendito cuerpo. Yo lo invito a cada uno de ustedes que busque la reunión de los santos. Amén. Si usted cree que algo está pasando y que algo está pero muy mal en la iglesia, mire, ¿por qué no piensa usted en ser alguien que contribuya para la restauración de la iglesia del Señor? ¿Por qué no usted se dispone a vivir la vida de iglesia orgánica, pero nunca tome el camino de los de Emaús, que habían creído que la mejor forma de vivir era alejado del grupo de los discípulos? Amén. Regrese a su Jerusalén y reúnase con la iglesia del Señor. Aleluya. Amén. Bueno, esto es lo que yo tenía para compartir con todos los que nos
escuchan ahora, mis amadas hermanas, ustedes tienen la palabra, no sé quién de las dos quiere arrancar, ¿sí? Rosemary, ok. Me llamaba la atención el ejemplo que usted daba de la cena del Señor, ¿verdad? Porque allí el Señor quería mostrarles lo corporativo, que su carácter es corporativo. Amén. Y que se quería mostrar y dejarnos como ejemplo a nosotros, ¿verdad? Que solo en ese plano corporativo nosotros podemos aprovechar y transmitir la vida del Señor a nuestros hermanos. Me gustaba eso porque en la realidad, hermanos, nosotros que hemos venido de un mundo evangélico, ¿verdad?, de un mundo religioso, siempre nos empujaban a vivir individualistamente, ¿verdad? Y no tomar en cuenta a la iglesia. Si podíamos, íbamos, pero si no, era normal que nos quedáramos viviendo un evangelio individualista. Pero no nos dábamos cuenta que íbamos en contra de la naturaleza divina de Dios. Y ahí nosotros íbamos a ir privados de entender, no solo de entender, sino que de tomar esas riquezas, esa herencia que usted nos está hablando, ¿verdad? A mí me llamaba la atención porque yo tenía también ese verso de congregarnos, ¿verdad? Que no tengamos por costumbre no congregarnos. Porque, hermanos, en la realidad, a nosotros en nuestra naturaleza de bajeza, eso nos invita a vivir aislados, ¿verdad? Y esa nos invita a no toparnos con nadie, como nos decían nuestros padres. Si no te metes con nadie, no vas a tener problemas. Y hermano, y esa naturaleza está allí, en la que nos invita también a vivir una vida como llanero solitario, ¿verdad? Pero el Señor, en su carácter, en su naturaleza, Él quiere que nosotros vivamos una vida corporativa, en la cual, hermano, es la herencia, como decía usted, es un disfrute. Y aún una transformación, porque allí experimentamos eso a través de cada uno de los hermanos. Experimentamos cambios que nosotros nos asustamos de lo que éramos antes, ¿verdad? Porque podemos ver una vida triste, una vida enajenada totalmente de Dios, amargada, frustrada. Pero cuando nosotros tocamos esa plenitud de la que usted hablaba, se impacta uno y dice, puchica, y vuelve a ver. Yo me recuerdo en mis tiempos de 15, 20 años, no me reconocería, pues, ¿verdad? Pero esa es la obra maravillosa que el Señor ha hecho en mi vida a través del cuerpo de Cristo. Amén. Y es que todavía uno de los problemas más grandes que llegamos a tener muchos de nosotros es que nos decepcionamos realmente de los sistemas. Y tú decías algo cuando estábamos en el mundo religioso y desgraciadamente la iglesia fue secuestrada por la religión hace muchos siglos. Sí. Y benditos los que logran reconocer eso y pueden vivir la vida de iglesia de manera distinta. Entonces muchos, tal vez en esto sería bueno dar un consejo para las personas que pueden decir, mire hermano, es que yo la verdad me he decepcionado tanto de la iglesia. ¿Por qué no mejor decimos me he decepcionado tanto de los sistemas? Me he decepcionado tanto de los mercenarios del evangelio. Me he decepcionado tanto de los hombres que pregonan y son una cosa, viven otra cosa, etcétera, de lo cual estamos conscientes que así es. Primero, porque ¿quién da la medida? Del Señor. Pero segundo, ¿cuántas personas a beneficio propio, a beneficio del orgullo religioso, mantienen sistemas que tienen secuestrada a la iglesia? Bueno, usted, si quiere, peléese con los sistemas. No sé cómo va a responder Dios a eso. Si usted es humilde, sencillo, Dios no lo manda a desquebrajar sistemas. Dios no lo manda a romper con los sistemas. Dios más bien, el mensaje del Señor en Apocalipsis es salid en medio de ellos y apártense para mí. Así que usted puede buscar el lugar, el grupo, la iglesia que más le convenga a su vida y hacerse fiel a eso. Entonces pelees en algún momento o esté, mejor dicho, enajenado de los sistemas religiosos. Amén. Pero nunca esté enajenado del cuerpo de Cristo, que es la esposa por la cual Él pagó la séptima herida de Cristo. La que Él derramó ya muerto fue para pagar por su esposa. Amén.
No vaya a tener usted el tener que encontrarse como enemigo del Señor, peleando contra lo que es de Cristo, que es su novia, su esposa. Más bien, intégrese a ella y viva para el Señor. Amén. Amén. A ver, mi hermana Fátima. Amén. Yo me recordaba de aquel verso donde Jesús explica la parábola de la vid y los pámpanos. Y en esos versos el Señor es bien claro y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Y es claro, sabemos que el Señor se dispensó en nosotros, desde que murió en la cruz del Calvario, se dispensó en cada uno de nosotros. Amén. Y ahora tenemos su vida en nuestro interior. Entonces es muy claro que en la iglesia, en donde están los hermanos congregándose, ahí también está Cristo. Entonces yo hacía esta comparativa porque decía yo, si el Señor les dijo en aquel entonces a todos los que le escuchaban que separados de Él no podían hacer nada, al final lo que usted decía, una vida de llaneros solitarios separados del cuerpo de Cristo, no pueden llevar ni fruto ni pueden hacer nada. Entonces así hoy en día, separados nosotros de la comunión con los santos, sí, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque nuestra vida interior se va a ir secando, porque aquí mismo el Señor lo explicó a los discípulos, ¿verdad? Sí. Que los que estuvieran separados de Él no llevarían fruto y no podían hacer nada. Entonces es una verdad, lo que yo veía es una verdad bien clara que el Señor dejó. Amén. O sea, porque el Señor después de resucitado fue lo que les dijo, ¿verdad? Vayan y congréguense, vayan y vayan a predicar, sí, vayan y abran iglesias, vayan y les dio un montón de ordenanzas a los discípulos, y eso fue lo que hicieron, lo que podemos ver en todo hecho, ¿verdad? Lo que anduvieron haciendo los discípulos. Establecieron iglesias, dicen que todos los que tenían vendían sus propiedades, y los daban en común. Sí. O sea, al final todo tenían en común ellos. ¿Por qué? Porque habían recibido esa revelación de tener todo en común, unión. Y a eso nos manda el Señor ahora en día. Y también me recordaba de aquel verso donde el Señor les dejaba el mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Amén. ¿Y cómo vamos a dar ese testimonio a los que realmente no conocen nada del Señor? Siendo uno con los hermanos de la iglesia, con los hermanos del cuerpo de Cristo. Eso me venía a mí cuando usted estaba compartiendo. La verdad que es una revelación que poco a poco se nos ha sido iluminada a cada uno de nosotros. Amén. Porque al final, hermanos, así como yo en mi cuerpo natural necesito de un miembro, así en lo espiritual nosotros también necesitamos de los hermanos, porque el Señor nos ha puesto con diferentes funcionalidades en el cuerpo de Cristo. Sí. Entonces ese es como el aporte que yo veía en lo que usted compartía. Amén. Pensando en el ejemplo que tú dabas de Juan 15, de yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Hace algún tiempo, hace algunos años, me recuerdo yo compartiendo estas verdades con alguien que no mucho las creía. Tocábamos este pasaje y me decía, sí, el Señor es la vid, yo soy el pámpano, yo tengo que estar pegado con Él. ¿Qué tengo que hacer yo con los demás? Ese era su argumento. Si nosotros lo analizamos así a priori, pareciera que tenía razón, ¿verdad? Sí. Él es la vid, pues el árbol. Jesús es el árbol. Yo como pámpano, como rama, tengo que estar pegado con Él. ¿Qué me importa a mí si la hermana Rosemary está pegada o la hermana Fátima está pegada? No, yo no tengo nada que ver con esa rama. Yo estoy pegado a Él. Eso era lo que él me argumentaba. Y entonces yo le tuve que sacar algunos otros pasajes, porque le decía, ¿y cómo podés tú estar
pegado objetivamente, ¿cómo estás tú pegado al Señor hoy en día? Esa sería, digamos, la respuesta que tendríamos que darle a alguien que dice, no, es que yo con Dios, es que yo sí estoy pegado con el Señor, yo con Él tengo comunión, yo con Él, y se quedan en ese disco rayado, de donde no salen, ese círculo donde no salen, y creen que ahí ellos encontraron la salida para sus posiciones o su manera de pensar. Pero en la realidad, cuando nosotros vemos el desarrollo del Evangelio en los labios de Pablo, nos damos cuenta que nadie puede estar realmente en él si no está precisamente en la comunión Amén. de los santos, porque el Cristo de hoy es plenamente corporativo. Y aunque esto no lo tenía yo dentro de mis pocas notas que hago para esto, pero en Efesios, vamos a ver si lo encuentro, Efesios 2:15, hablando de lo que hizo el Señor, para el 14, para que entendamos, porque Él es nuestra paz, el que habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad de ambos hizo uno, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo así la paz. Es decir, que cuando Cristo vino, quitó la pared intermedia de separación, judíos y gentiles, y de los dos tomó para hacer un nuevo hombre, dice la Escritura. Ese nuevo hombre es el Cristo, el que algunos teólogos le dicen el Cristo corporativo. Amén. Es decir, es el Cristo iglesia. Amén. Ese que estamos ahorita nosotros pregonando, en el cual nosotros tenemos que estar integrados. No es posible que nosotros estemos pegados a Cristo como pámpanos y no tengamos nada que ver con los demás. Porque si nos vamos también a 1 Corintios, y ahora se me están viniendo algunas citas ahí, vamos a aprovechar. 1 Corintios 12:13, dice, porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y el versículo 12 es, para efectos de lo que estamos hablando, es todavía más descriptivo. Dice, porque así como el cuerpo es uno, amén, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, como lo que tú más o menos estabas mencionando hace un momento, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, es un solo cuerpo, así también es Cristo. Amén. Entonces nadie puede decir que está pegado a Cristo como pámpano, sí, si no está integrado al cuerpo de Cristo, que son los hermanos. La expresión de la iglesia en una localidad es, hermanos, la manifestación del cuerpo de Cristo, en la cual todos debemos de estar. Por eso la centralidad de todo lo que el Señor está haciendo en el tiempo actual, en la era presente, tiene que ver con Cristo y la iglesia, que es el misterio de Dios, ¿verdad? Amén. Amén. No sé si alguien de ustedes quisiera comentar algo más antes de que diéramos por concluido este hermoso tiempo. Yo me siento pero sumamente agradecido con el Señor por lo que en su misericordia siempre nos da. Me siento y aprovecho para decir esto. Amén. Me siento que se me multiplica lo que yo hablo cuando invito personas a que estén conmigo, cuando invito hermanos. Al principio, algunos han de ver algunos de los programas, a veces estaba 3, 4, 5 de la mañana, yo con la cámara que detrás de ella está mi hermana Sara, coordinándome todas las cosas. Antes yo 4 o 5 de la mañana, que tenía preparadas las cosas, ponía todo mi equipo, hacía todas mis cosas yo mismo y empezaba a filmar para compartir. Aunque yo en mi mente siempre estaba pensando en la gente necesitada, en las personas que anhelan la palabra y en los hermanos que pueden ser bendecidos,
me era bien difícil. Yo me sentía que me trababa un poquito más, que algo me pasaba. De repente que dije, yo no voy a volver, porque la primera temporada casi siempre lo hice con hermanos, con mi hijo en muchas oportunidades y con otros hermanos más. Entonces dije, voy a volver, y empecé a echar mano. Y aquí ha estado hermana Wendy, ha estado mi hijo también, ha estado hermana Lidia, hermano Richard Navarro, que estuvo conmigo hace poco, que estuvimos visitando la iglesia en Nashville. Y ahora a ustedes, y les soy honesto, hermanos, esta bendita comunión me hace que se me abra más la mente. Es que el cuerpo, aprovecho para decir, no solamente lo que ustedes puedan aportar, hermanas, que ha sido muy hermoso, la presencia de ustedes como parte del cuerpo de Cristo trae una bendición incalculable. Amén. Benditos los que podemos tomar la mano de Jesús en la mano de nuestros hermanos. Amén. Que Dios le dé la revelación y la gracia a usted para entender que a Jesús lo tiene muy cerca de usted. Amén. Busque la iglesia. Amén. Amén. Así que ya se soltaron las hermanas ahora. Bueno, démosle unos minutos más. Tal vez animar, ¿verdad?, a todos los cristianos, hermanos, el sentir que tenía Pablo, ¿verdad? Y que hablaba en Efesios 3:14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. A mí me impresionaba cómo Pablo animaba al pueblo para que pidiera esa revelación, que esa revelación estuviera creciendo cada día. Porque, hermanos, cuando nosotros tenemos esa revelación, podemos amar, soportar, arraigarnos a la iglesia y disfrutar de esa esfera gloriosa corporativa que es el deseo del corazón de Dios, ¿verdad? Y para eso quería leerle estos versos. Amén. Y me alegra estar aquí, hermano, compartiendo también con usted. Amén. Estamos entonces, si quieren, hagamos algo. Bueno, yo me despido, y quisiera que cada una de ustedes también, pues en breves palabras, pudieran despedirse de la audiencia. Okay. y verlas pronto. ¿Oyeron? Amén. Sí, yo los animo a todos, hermanos, que estén siempre pendientes de escuchar la palabra y de fortalecerse ustedes también a través de estos medios, y puedan compartirlos a otras personas que no conocen del Señor o conocen y no están fuera de una iglesia. Así es que los animo a todos, y que estén siempre pendientes y ahí siempre dando el like. Amén, hermanos. La verdad que ha sido muy propicia la palabra, muy edificante. Amén. Aún para nosotros que nos congregamos. Pero cuán importante es recordar esta verdad, ¿verdad? Amén. Que tenemos que tener esa revelación de Cristo y la iglesia, que no solo soy yo y Cristo, una relación vertical, sino que también tenemos que tener una relación horizontal. Amén. Con los santos en el cuerpo de Cristo, para tener, como decía la hermana Rosemary, esas riquezas, porque Amén. Solo en el cuerpo de Cristo vamos a poder encontrar fortaleza, vamos a poder encontrar amor, vamos a poder encontrar Amén. Muchas cosas que allá afuera no podemos encontrar. Amén. Así que siempre animarles, hermanos, amigos que nos escuchan, a estar pendiente de las redes sociales y a estar compartiendo los videos del hermano, porque Amén. Son de mucha bendición. Amén. 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 Dios los bendiga y que el Señor quede con cada uno de ustedes. Amén. Amén.